ARPRO empezó a usar Bluebeam hace más o menos 4 años. El primer proyecto fue Atrio. Sucedió en el año 2014, cuando entendimos que el volumen de información que íbamos a tener que administrar superaba ampliamente lo que habíamos tenido que enfrentar en proyectos anteriores. Y fue por ese motivo que buscamos una herramienta para poder tener una gestión digital de los procesos de información en un proyecto de esa complejidad. Es el proyecto que abrió la puerta y que de alguna manera cambió la forma en la que construimos una compañía y que nos ha puesto como referentes pues, para la industria local. Realmente ARPRO se dio a la tarea de invertir en la capacitación de todos los equipos y de invertir en en Bluebeam, porque daban más beneficios minimizando riesgos en la ejecución y evitando equivocaciones que costaban dinero en los proyectos. Nosotros, después de que implementamos en Atrio, iniciamos un proceso de aceptación muy rápida, porque la herramienta lo permitía, y nos dimos cuenta que eran muchas más las ventajas que tenía, y por lo cual decidimos que debíamos hacerlo en los otros proyectos. Y ahora tenemos más de 20 proyectos que han pasado por Bluebeam, en los que hemos desarrollado la sala digital como producto para el equipo de construcción. La sala digital es una plataforma de consulta de información válida para construcción y de información asociada al proceso de obra. Es información pública que puede ver cualquier persona del equipo nuestro, del equipo de los contratistas, de los interventores, del cliente. Está sincronizada en tiempo real en Internet y nos ha permitido llevar la información a los equipos con mucha más velocidad que lo que hacíamos antes y con más certeza de que es correcta. ARPRO decidió implementar Bluebeam porque estaba buscando una plataforma sencilla, ágil, que tuviera la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de la compañía. Y eso, sin la menor duda, lo hemos logrado con Bluebeam. Antes de llegar a las metodologías digitales de control de planos, las comparaciones eran visuales. Con copias impresas, los equipos de campo hacían una inspección de qué diferencias tenía una versión contra la otra. Y ahora que tenemos las versiones digitales, podemos hacer una comparación por capas. Nosotros nos estamos ahorrando más de 100 millones de pesos anuales en impresiones, pero ese es quizás el ahorro menos representativo. El ahorro más importante es el ahorro que proviene de evitar reprocesos, de generar un conocimiento del proyecto más profundo entre todos los involucrados, que sin duda pues redunda en la posibilidad de que cumplamos nuestros programas de construcción. Eso es algo que está sucediendo en la compañía y que particularmente en el proyecto Atrio, que es un proyecto de alta complejidad. Yo les aconsejaría que lo hicieran. Después de que las personas se familiarizan con la herramienta, ella se va sola. Un día de trabajo sin Bluebeam sería un poco echar reversa y encontrarse con esas situaciones difíciles en donde uno tiene afán para encontrar información, pero no la puede ver fácilmente.